Bienvenidos una vez más a otro video en este canal, Vladivostok en Canadá. Y para los que no me conocen, mi nombre es Joan Montes y yo hago videos acerca de mis experiencias aquí en Canadá. Pues mira, hoy te voy a explicar acerca del real estate, de las bienes raíces aquí en Canadá, cómo puedes comprar tu primera casa, tu segunda casa, tu tercer casa, las casas que vayas a comprar o los departamentos para invertir o cualquier cosa. Te voy a explicar mi experiencia. Yo compré mi primer casa hace 6 años y yo la compré con la esperanza o con la mentalidad de rentarla alguna vez o de venderla o de hacer negocio con la casa. No compré la casa de mis sueños, no compré la que más me gustaba ni la que yo quería, sino la que más me ajustaba a mi presupuesto y la que yo veía con mayor potencial en poder exprimirle, ¿no?, dinero como negocio, ya sea rentarla o renovarla y venderla, ¿no? Yo estuve con ella varios años, viví en esa casa alrededor de 5 años, estuve ahí, sé las contras y los pros de vivir en esa casa, ¿verdad? Cuáles son los detallitos que tiene, la arreglé algunos, hice varias renovaciones. Y después decidí por comprar otra segunda casa y es lo que te voy a enseñar. Te voy a explicar en estos videos, te voy a explicar en este canal en específico cómo invertir también en real estate aquí en Canadá. Y pues esta es la segunda casa. Siempre en otro video más detallado te voy a explicar qué es lo que debes de buscar al comprar una casa, qué son las cosas que tú debes de saber, porque no solamente es comprar una casa en sí, no solamente es comprar una casa y ya vivir y que te guste el precio y todo, pero hay muchos detalles en los cuales tú tienes que aprender o tienes que saber, porque aquí en Canadá, pues la mayoría de las casas son viejas, ¿sí? La mayoría de las casas ya tienen varios años aquí y pues sabemos que las casas aquí son de madera, son de materiales menos duraderos como allá en Latinoamérica, no están hechas de ladrillo ni de cemento, están hechas de madera, de plástico, de vinil y pues el techo incluso, el techo es de asfalto, ¿sí? Entonces hay cosas que hay que tener en mente. ¿Qué es lo que estamos comprando? También aquí tiene mucho que ver el valor en dónde la compras. Si en una ciudad grande o en una ciudad pequeña o en un pueblo, en una villita, en una comunidad rural, la provincia, sí, hay muchas cosas, pero hay unos tips muy que son generales para todo el país, ¿sí? Y el punto general aquí es de que si las casas son viejas, entre más nueva, obviamente más cara y todo, pero entre más vieja, tú tienes la posibilidad de agarrar un mejor precio y tú puedes renovarla y sacarle dinero a eso, porque tú puedes renovarla a tu gusto, con tus propias manos o alguien que te ayude. Entonces ese labor, ese labor, esa cosa que no ibas a pagar, tú te la estás adquiriendo, ¿no? Al hacer tú el trabajo o pagar barato, ¿no? Hacer el trabajo, pero al final ese es un valor que tú le estás agregando a la casa. Y pues miren, esta casa les voy a explicar, tiene muchos detalles, pero los detalles más importantes al momento de comprar la casa los revisé y eran bien. Los detalles que tenía eran básicamente no tan importantes como para no comprarla, ¿no? No eran tan irrelevantes, no tenía que meterle tanto dinero como para ya meterme a vivir aquí o rentarla, sino eran irrelevantes, pero hay algunos detalles que sí son muy importantes que tú tienes que atender antes de moverte a la casa o antes de quererla rentar. Y pues mira, yo te voy a explicar en otro video acerca de todo, las ventanas, cómo deben de ser,
qué es lo que debes de buscar en el techo, qué es lo que debes de buscar en la fundación de la casa, en el basement, en general, qué es lo que debes de buscarle a la casa para que tú sepas, oh, esta casa sí vale la pena, esta casa no vale la pena, esta casa le tengo que meter mucho dinero, o esta casa con poquito dinero que le meta está bien, o esta casa es con la que me voy a quedar, está muy bien, poco a poco la puedo renovar, arreglar. O si tú eres de los que quieren comprar una casa nueva, perfecto, también te voy a decir, te voy a llevar a las casas más o menos cuánto valen, pero eso es lo que me estoy dedicando también al real estate, y te voy a enseñar lo que yo he aprendido, lo que he visto y todo. Te voy a enseñar aquí a la casa adentro. Vamos. Esta casa la compré. Una de las cosas que me gusta, que tiene código para poder entrar, no necesitas ningún tipo de llave, y para renta está muy bien. Entonces vamos a ver adentro. Entonces aquí esta casa es pequeña, tiene alrededor de unos 700 pies cuadrados, y consiste aquí la sala. Es una sala muy pequeña, pero si te fijas, los detalles es que esta casa ya vino renovada. Vean, el piso ya viene con piso duela, los baseboards, las bases de todas las puertas y todo ya venía nuevo. Viene con ventilador. La mayoría de las casas no tienen ventilador ni luz central, tienes que poner tus propias lámparas. Tenemos donde ajustas la calefacción, y también tenemos por acá el primer cuarto, la primera pieza, el primer habitación, como le llames. Estoy en el proceso de moverme a la siguiente casa, así que pues si ves un poquito así es porque me estoy moviendo. Ese es un cuarto que tiene su propio closet aquí, y está especial como para una cama. Te cabe una cama matrimonial, una cama king size, pero no es muy espacioso, no es muy espacioso. Si te fijas, aquí también podemos ver la cocina. La cocina no está muy renovada, simplemente está pintada y ya, pero se puede renovar con nuevos gabinetes, se puede renovar con nuevo countertop, ¿verdad? Viene con electrodomésticos stainless steel, que le llaman ya con acero inoxidable. Este es un plus porque no muchas casas a este precio vienen con este tipo de electrodomésticos. Algunos vienen con más viejos. Aquí está la segunda pieza, el segundo cuarto. Aquí el segundo cuarto lo vamos a ver ahorita que volteemos de este lado. El segundo cuarto es un poco más pequeño que el otro, pero también tiene su closet. Y el closet se comunica con el otro closet al siguiente cuarto. Eso se me hizo muy padre. Y igual toda la casa está con la misma temática del mismo piso, la misma pintura, todo. Es un estilo que se está usando, así gris y todo. Aquí es la sala, perdón, aquí es el comedor, es muy pequeño, ¿sí? Tenemos ya cosas que nos estamos moviendo. Y aquí tenemos otra puerta para poder salir al patio, que ahorita les enseño el patio. También es de código, entonces es muy fácil. Aquí está el baño, de este lado. Te voy a enseñar el baño. Me gusta porque este baño es un poco grande. Aquí el baño tiene su cortina, tiene tiene su ventana, su taza, tiene su lavadero. Todo tiene su entonces ya venía renovado ya venía renovado todo el baño, ¿sí? Entonces es algo de lo que quieres tú más o menos ver en las casas, que el baño es algo de lo el baño y la cocina son dos cosas más costosas. Y ahora vamos aquí al basement o el sótano, que se abre aquí. Si te fijas, es el baño, se cierra aquí, se abre acá y vamos al basement. Las escaleras pues sí son viejas y todo. Aquí tenemos lo que viene siendo el boiler, la lavadora, la secadora. La secadora se me descompuso hace unos meses y tuve que comprar una nueva. Entonces eso fue un gasto. Aquí le renové, ¿verdad? Aquí le renovamos. Aquí vamos a prender la luz. Y yo le hice este cuarto. Aquí no había absolutamente nada, estaba todo abierto. Aquí esta parte donde tiene como esto de espacio de storage, de almacén,
era básicamente tierra, ¿sí? Porque aquí las casas, cuando son viejas, esta casa es de 1950, cuando son más o menos viejas así, normalmente en los basement tienen las paredes déjenme les enseño por acá, de concreto, así como aquí de concreto, y tienen un slump, tienen hasta allá una parte donde no tiene nada y después está la fundación. Entonces, antes lo que hacían el basement después de construir la casa. Primero construían la casa y todo, y después escarbaban adentro para hacer el basement, el sótano. Entonces, pues por eso que había este tipo de sótanos. Entonces, lo que hicimos es cubrir todo alrededor para que no se vea tan oscuro, tan terrogoso, ¿no? Y de este lado estaba la lavadora y la secadora conectado. Y lo que tuvimos que hacer es, para que este cuarto fuera un cuarto amplio que se pueda utilizar, movimos la tubería, todo esto de la secadora, de la lavadora, para que aquí estuvieran en un lugar un poquito más encerrado, pero aquí podría ser, aquí es básicamente tu laundry, tu cuarto de lavado. Y acá pues se creó este cuarto. Entonces le abres aquí y ya se crea este cuarto. Puede ser un cuarto familiar, como para poner una tele, poner un sillón, que los niños se pongan a jugar aquí, o incluso un cuarto en sí. Puedes poner una cama, un cuarto, le agregamos, porque no era un cuarto originalmente, entonces del calentón, este es el furnace, el que calienta la casa, es de gas natural. Entonces, aquí hay hay dos tipos. Hay uno que es high efficient, que es eficiente en el consumo de gas, y otros que son más viejos, que no son tan eficientes, que son más viejitos, que son del 80 para abajo. Pero si tu casa es high efficient, trata que tu casa sea high efficient para que no gastes tanto en tu recibo de utilidades de gas. Y instalamos la tubería para que aquí también esté calientito por la calefacción, y insolamos las paredes. Aquí pusimos paredes ya de madera para que no esté directo con el concreto, y en medio pusimos esa insolación de fibra de vidrio para que pueda estar más calientito por lo menos este cuarto. Le agregamos un piso muy parecido al de arriba para que todo esté básicamente acorde, ¿no? con la casa. No le vayas a poner un piso muy distinto, porque eso también tiene mucho que ver a la hora de rentar, a la hora de vender. Me gustó esta casa porque el panel eléctrico es algo que también tenemos que ver. Es básicamente nuevo, es de 110 amperajes y tiene mucho espacio. Sí, podemos tener más espacio, nomás usamos la parte de arriba. Hay otras que ya están llenas, eso les voy a enseñar en la otra casa, porque en la otra casa sí está lleno. Hay que fijarse que tu panel eléctrico esté muy bien. También las tuberías de agua, estas son tuberías de agua nuevas, son ya de PVC, son de plástico, y toda la casa tiene tubería nueva. Eso también me gustó mucho en la casa esta, que no le tengo que meter nada eléctrico, nada de tubería, de plomería. Y es algo muy importante que tienes que saber, es que no es fácil saber qué son las cositas que le tienes que buscar al comprar una casa. A veces uno no sabe porque eso es primerizo, pero te recomiendo que le llames a una persona especial a que te revise la casa antes de comprar, y ya después hay otros procesos que te voy a mencionar. Este video nomás te estoy haciendo un walkthrough de mi casa, de la propiedad, de la segunda propiedad que tengo para rentar. Aquí estuve viviendo, pero ya me voy a mover a mi propiedad original, y esa es la que voy a mantener en renta. En 15 días más, a partir de la grabación de este video, yo me voy a mover a la siguiente casa, y esta se va a empezar a rentar. Claro, voy a tener que pintar, no de otro color, sino pintar lo que mis hijas pintaron, lo que yo usé, ¿no? Tengo que limpiar un poquito más allá afuera, y todo esto para que pueda estar fresca para las personas que van a estar aquí viviendo, de los rentadores. Así que es así, como te digo, son muchos trucos, son muchos tips que te voy a dar acerca del real estate. Si tú quieres invertir, no necesitas tener en sí, si quieres pagar
quieres pagar de contado, obviamente no necesitas tener ningún documento aquí en Canadá, o sea, no necesitas ser legal ni nada, simplemente como turista puedes venir a comprar tu propiedad, pero si ya necesitas un préstamo con un banco canadiense, entonces obviamente sí vas a necesitar algún tipo de documento que te avale que eres legal aquí, que puedes estar pagando, que vas a estar aquí residiendo, ¿verdad? Pero si tú ya tienes un dinero que puedes invertir desde tu país acá, lo puedes hacer. Y les voy a dar todos los tips. Es muy diferente con el real estate aquí de Canadá con el de Estados Unidos. A mucha gente dice, no, es que allá en el norte las pierdes las casas. Es muy diferente aquí en Canadá. Recuerda, son diferentes países, son diferentes economías, son diferentes leyes. Se maneja diferente. Entonces te voy a explicar eso, te voy a explicar cómo ver las partes más importantes para que no al comprar no sufras un dolor de cabeza. Te voy a explicar lo que yo he pasado para hacer todo esto. Y pues si te gustó este video, dale like, comparte. Si tienes alguna pregunta, por favor escríbela en los comentarios para responderte lo más pronto posible que yo pueda. Y ya sabes, suscríbete al canal y pues nos vemos en el siguiente video.